Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén. Juan Leoncio Iriberri, cereales e insumos. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Terminal Quequén, Sociedad Anónima. Almacenando fuerza y trabajo en comunidad con el campo. Cámara Comercial e Industrial Necochea. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de Consumo, Seguros, Cereales e Insumos. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa El Ciudadano. En este primero de los bloques tenemos como invitado al ex intendente, el profesor Horacio Telechea, que días atrás fuera condenado a 3 años de prisión sin hacerse el cumplimiento del mismo por el juez Ernesto Juliano y también inhabilitado para ocupar cargos públicos. Ya todos saben cuáles son las causas. Fue aquella licitación número 1 de su administración como jefe comunal que incluyó un equipamiento de Arco-en-C, además de otros equipamientos que tienen que ver con el Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreira. Por eso lo hemos invitado, habíamos anticipado incluso que iba a estar por cuestiones que tienen que ver con su actividad particular, no pudo estar anteriormente y sí accedió esta noche a estar aquí presente. Profesor Telechea, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Hugo, y gracias por la invitación. Bueno, por favor, vamos a aclarar que, lo podemos decir, Horacio, somos amigos en lo personal, más allá de la cuestión profesional, por eso, no obstante ello, voy a hacer las preguntas que tenga que hacer, siendo comprometedoras, igual más allá de esta relación personal que nos une desde mucho antes de que Horacio Telechea ingresara en el terreno político, ¿verdad? Es cierto, Hugo. Nos une la pasión por el deporte. Por el deporte, exactamente. La pregunta primera que se me ocurre es, esta inhabilitación para ocupar cargos públicos, ¿qué repercusión tiene? ¿Esto te impide trabajar como profesor de educación física? En principio, bueno, eso lo tendrán que ver los letrados del sindicato en el que yo estoy, y bueno, todo eso se irá viendo. Lo que sí me parece lo que realizó el juez, algo absolutamente arbitrario, no tuvo en cuenta pruebas, realmente fue lamentable desde todo punto de vista, fundamentalmente porque cuando hice esta autodenuncia, lo hice por buscar la verdad y teniendo en cuenta lo que se venía desde el punto de vista político, que era la comisión investigadora y puntualmente basada en un montón de irregularidades que yo quería demostrarlas porque me parecía el ámbito adecuado. Y bueno, y fundamentalmente me presenté ante la justicia, me hice esta autodenuncia y bueno, fui esperando estos 8 años y medio a que se dé la posibilidad y fundamentalmente llegamos a esta instancia que estuve buscando. Lo que sí, no se tuvieron en cuenta pruebas, se basó en las irregularidades que yo hacía mención, no se tuvo en cuenta todo lo que se presentó, hubo mucha arbitrariedad y fundamentalmente quedó más que claro en la sala. Por eso yo cuando los veía a ustedes decía, qué bueno sería que puedan filmar ustedes lo que está ocurriendo acá, porque no solamente no hubo dolo, no hubo perjuicio económico, sino que hubo beneficios con la licitación pública número 1 de la gestión. Y yo lo puedo graficar de muchas maneras. Vos sabés que el ente, el organismo que va controlando todas las administraciones comunales es el Tribunal de Cuentas, es el organismo oficial. Y en ese organismo oficial, yo acá te traje, sacado del expediente, en virtud de la licitación pública número 1 de la gestión, que yo quiero decir otra cosa, no solamente que fue una autodenuncia, sino que hubo una ampliación de la denuncia por parte del Consejo Deliberante
posterior a eso, y no fue contra mí, sino que fue contra los señores Molina y Linares, más de un año después que yo me hice la autodenuncia, te decía que más allá de eso, quedó comprobado, a partir de todo, porque el Tribunal de Cuentas va mirando, que en esa licitación pública número 1 no hubo dolo, no hubo prejuicio económico, hubo beneficios económicos, tuvimos el arco en C, y a partir de lo que el Tribunal de Cuentas investiga, a mí se me aplicó en su momento una multa que se le aplica a todos los funcionarios. No sé si por ahí está la cámara, si no yo te la dejo, Hugo, sí, de 10.000 pesos. 10.000 pesos fue la multa. En su momento, sí. Bien. Que son multas que se les aplican a todos los funcionarios de gran parte de las administraciones públicas en virtud de alguna cosa que el Tribunal de Cuentas entienda que no fue. Y vos fijate que en esta causa que origina todo esto, y para ilustrar, para muestra solo basta un botón, ¿cierto? Vos fijate que al intendente interino José Luis Vidal, en solidaridad con el contador municipal y con la tesorera, se le aplicó del Tribunal de Cuentas, pero una multa de 657.310 pesos, 66 veces más que yo. Con esto queda claro que este fallo fue absolutamente irrisorio. Seguramente que tiene impactos no solamente desde lo político, sino también desde lo personal, y en eso estoy en este momento, Hugo, respondiendo a tu pregunta. Bien. Lo que el juez Ernesto Juliano, que fue el que finalmente aplicó la condena, señala o insiste en que esto fue una licitación preparada, que en realidad no fue una competencia, sino que tiene el mismo argumento que tuvo el Consejo Deliberante, es decir, todo este proceso en cuanto que hubo una maniobra para que no hubiera participación del Consejo Deliberante y entonces directamente lo aplicara al Departamento Ejecutivo. También lo que puso énfasis, y él utilizó la palabra desprecio, por la administración municipal, por la parte administrativa, que en eso argumenta, porque sorprendió a muchos que excediera lo que había pedido el fiscal. El fiscal había solicitado una pena de 2 años y 6 meses y terminó aplicando 3 años, ¿no? Bueno, justamente quería ¿cuál es tu punto de vista respecto de esta situación? O de este planteo que hace el juez coincidente con el Consejo Deliberante, pero en este caso con una pena incluso superior a lo pedida por el fiscal, ¿no? Bueno, yo en la respuesta anterior algo te adelanté, que puedo decirlo también en esta respuesta. Tiene que ver, cuando yo me decido realizar esta autodenuncia, lo hago por varias cosas. Una es para mí es un honor haber sido elegido intendente del distrito de Necochea, y yo debía representar ese cargo honrándolo, y en este caso con la verdad, porque había una movida política muy fuerte y en la cual no se buscaban verdades, se buscaba difamar, esmerilar para terminar con un gobierno municipal, y eso yo ya lo veía venir. En consecuencia me presenté ante la justicia, presenté todas las pruebas, y precisamente lo que yo estoy diciendo que hubo arbitrariedad por parte del juez es que no tuvo en cuenta nada. Lo único que tuvo en cuenta fue las irregularidades que se produjeron en el Consejo Deliberante cuando hizo la investigación. No tuvo en cuenta, por ejemplo, y a ver si esto es un delito, y que me lo digan, no tuvo en cuenta, por ejemplo, se cuestiona por qué no se multó a quien ganó la licitación, o por qué no se optó por la garantía. Porque la Ley Orgánica Municipal, en uno de los incisos, en uno de los puntos de uno de los artículos, habla por un lado de garantía, por un lado de multa, pero también habla de la posibilidad de un comodato. ¿Y en qué consiste? Y yo voy a tratar de poner ejemplos bien claros para que la ciudadanía entienda. El arco en C viene producto de la licitación pública número 1 de la gestión. La licitación pública número 1 de la gestión se logra no porque haya venido de Nación, sino porque nosotros la fuimos a buscar en virtud de la emergencia sanitaria que había en el municipio y la emergencia económica. No había sueldos, no había dinero ni para pagar los sueldos de noviembre, recuerdo. Entonces, hicimos una serie de pasos administrativos para tratar de llegar a un subsidio que nos permita dotar de aparatología a los efectores de salud pública. Que finalmente el Ministerio de Salud de la Nación otorgó que era de 2 millones de pesos. Exacto, que era el monto máximo que se daba por vez. Sí. Había subsidios de un mínimo de 400.000 y un máximo de 2 millones. Y vos tenías
120 días para rendirlo. Otra gran mentira que se dijo que no había que rendir un subsidio. Imagínate si no se rinde un subsidio a Nación con todas las causas judiciales que hubo de la gestión 2011-2015 a nivel nacional, encima con una autodenuncia hecha por un exintendente que fue destituido por el Consejo Deliberante, mal destituido, por eso hago la autodenuncia. Imagínate si hubiesen hecho un festín. Pero bueno, más allá de eso, acá quedó absolutamente claro que no hubo dolo primero, porque nosotros con el comodato lo que logramos era tener un arco en C a partir del 15 de marzo que antes no había en el municipio. Hasta el 15 de marzo, cuando vos tenías que derivar un paciente del hospital, el 15 de marzo del 2012, sí, cuando vos tenías que derivar un paciente del hospital público a un efector de salud privado, tenías que hablar de 6.500 pesos de costo para el municipio por disparo. En consecuencia, con el comodato nosotros logramos tener el arco en C para que vaya realizando los trabajos y la asistencia a la comunidad. Por otro lado, hicimos que quien había ganado la licitación deposite los 482.320 pesos que salió el arco en C, o sea que estaban en las arcas municipales, Hugo, no es que se quedaron con la... No, tampoco. Por otro lado, se prestaron servicios de un montón de pacientes que en esos meses que yo estuve significaron un ahorro en concepto de derivación al sector privado de 1.320.000 pesos. Digo, el service del aparato lo hacía la empresa gratuitamente para el municipio. El comodato inclusive fue mejor que la compra porque fue algo absolutamente virtuoso. Si nosotros optábamos por eso que nos dicen de la multa o la garantía, estamos hablando de 24.000 pesos porque es el 5% del valor del arco en C, que era 482.320. Pero si nosotros optamos por esto otro, estamos hablando de los 482.320 en las arcas municipales, que se atendieron más de 250 pacientes en operaciones, lo que significó un ahorro de 1.320.000 pesos. El service, que eran 12.000 pesos por mes, también quedó. Y el aparato funcionando, digo, a ver, que yo sepa, no se necesita ser contador, ni juez, ni nada para saber que 4 millones de pesos en concepto del subsidio de 2 millones, más esto que se ahorró, son mucho más que 24.000 pesos. ¿Cuál es el delito? ¿Cuál es? Que me lo digan, que me lo expliquen. Fue arbitrario, fue vergonzoso. Ahora, ese arco en C, este equipo de arco en C, que forma parte de otro equipamiento, porque era no solamente el arco en C, sino también otros elementos. Ese apareció, por decirlo de alguna manera, o fue incorporado al Hospital Ferreira una vez que se había hecho la denuncia. ¿Cuándo estuvo este equipamiento y bien, por qué en comodato? No, primero llega, es muy buena la pregunta, Primero llega el arco en C a mediados de marzo del año 2012, ¿sí? El 15 de marzo en esos días empieza a funcionar y a prestar servicio. Llega a mediados de marzo del año 2012, el arco en C con aparatología médico-hospitalaria. Ahí yo obviamente no conozco cuestiones técnicas de un arco en C, como intendente, claro, debo basarme en mi equipo de profesionales del área de salud. Sí, sí. Mi equipo de profesionales me dice, todo muy bien, Horacio, pero acá hay una óptica o un tubo que tiene el arco en C que difiere de lo que era... lo que marcaba el pliego. Exactamente. En consecuencia, que el pliego no estuvo firmado por mí tampoco, otra cosa más, pero más allá de eso. En consecuencia, cuando yo tomo conocimiento de eso, ¿qué hago? Lo intimo a quien ganó la licitación pública número 1 a que inmediatamente vea eso y a ver qué pasó. Me dice que hubo, como había retención a las importaciones por parte de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, y el arco en C es un elemento de fabricación nacional con un 70% de componentes del exterior, bueno, que ahí estaba la diferencia. Entonces le digo, avanzamos en esto, en algo que sea mejor para el municipio de Necochea. ¿Y qué era lo mejor? Hacer el comodato para que mientras nos traen la óptica correspondiente, con el arco en C, como nosotros lo habíamos pedido, poder tener los elementos del arco en C funcionando, no tener que pagar tercerizaciones, no cobrar esos 24.000 pesos por lo que dije recién. 4 millones son mucho más que 24.000, no entiendo cuál es el perjuicio. Y fundamentalmente seguir prestando servicios y salvando vidas, porque el arco en C
realmente funcionó, operó a muchos vecinos del distrito de Necochea y prestó un servicio ampliamente beneficioso para la comunidad. Me parece un disparate todo lo que se desinformó, todo lo que se dijo, realmente es lamentable. Si estamos en manos de personas que así aplican la justicia, no tuvo en cuenta ninguna de las pruebas que nosotros presentamos el magistrado. Es una vergüenza, la verdad, y lo que sí quiero dejar bien claro es esos beneficios que hubo, que la multa no hubiese sido tan beneficiosa como el comodato, por esto que te estoy marcando, la diferencia que hay, que es grandiosa, y bueno, y fundamentalmente que se salvaron vidas a partir de esa aparatología. Por eso la pregunta clave para mí es, ¿por qué, si bien el contador general del municipio y la tesorería en 2 ocasiones indican a vos como intendente municipal que no firmaras la orden de pago, ¿por qué lo hiciste? Bueno, esa es la pregunta muy buena y tiene que ver con estos 10.000 pesos de multa, porque vos sabés que el artículo 186 de la Ley Orgánica Municipal, o sea, lo hice porque está en la Ley Orgánica Municipal, yo puedo pedir... El mecanismo de la insistencia. Exactamente. Pero sos responsable, o sea, el intendente que firma es y acá está la responsabilidad. Y deja de tenerla el contador y el tesorero. Digamos. Los 10.000 pesos de multa son seguramente por eso. Ahí está. ¿Por qué? Primero, porque acá está relacionado con lo que te dije hoy. Y esa es otra gran desinformación y otra gran mentira que se dijo, Hugo. ¿Cómo vamos a pedir desde un municipio un subsidio sin tener que rendirlo a Nación? Entonces, es cierto que al principio estuvo eso, entonces yo me baso en lo que me dicen mis funcionarios que estaban trabajando en la parte administrativa, que tiene que ver con que había llegado todo y fundamentalmente que podíamos rendirlo y a partir de ahí hicimos la insistencia. Porque la insistencia está contemplada en el artículo 186 de la Ley Orgánica Municipal, porque es legal, porque es legítima. Yo estaba aplicando algo para lo que el pueblo me había puesto, tomando decisiones políticas que eran ampliamente beneficiosas para la salud del distrito, porque de acceder a eso y de poder rendir ese subsidio íbamos en busca de otros más, que realmente nos fueron frenando con todo este tipo de cosas y, bueno, en definitiva, lo que se dio acá es ampliamente injusto e insisto, tiene que ver con el aplicar el artículo 186 de la Ley Orgánica y es una facultad que tenemos los intendentes. Exacto. ¿No sufriste presiones en ese momento para firmar ese orden de pago? No, las presiones que yo tenía era la gente que por ahí necesitaba de un arco en C y no podía atenderse. Por ejemplo, otra cosa que por ahí nunca se dijo, pero a partir del momento que nosotros tuvimos el arco en C, hasta antes se derivaban a las clínicas privadas. En ese momento hubo pacientes de las clínicas privadas que fueron al hospital municipal a utilizar el arco en C. Esas cosas son muy importantes tener en cuenta. Yo prioricé la salud y algo beneficioso para la comunidad. Y la verdad que si me juzgan por eso, que me juzguen 800 veces. ¿Por qué? Porque lo voy a seguir haciendo, porque estoy convencido, porque las formalidades son importantes. El artículo 186 está y está para cumplirlo. Y yo tengo que tomar decisiones. Y si eso está, en definitiva, yo tengo que aplicarlo para que beneficie al conjunto de la ciudadanía. Y esto benefició, operó a mucha gente. Realmente se desinformó mucho en estos 8 años, Hugo. No he hablado por una cuestión que respetaba los tiempos de un proceso que yo entendía que realmente iba a tener en cuenta las pruebas que presentaba, pero no fue así. ¿Confiabas en que iba a ser un fallo favorable? Estoy convencido, confiaba y confío, porque esta la sigo peleando. Remando en dulce de batata, pero la sigo peleando. Sí. En tal sentido, bueno, durante este proceso tuviste como abogada defensora a Florencia Angeletti. Ahora tengo la información de que te va a asistir legalmente el doctor Julio Razona. Sí, Julio Razona, el doctor Razona. Esto para hacer la apelación correspondiente. Claro, sí, ya la hizo, ayer la hizo. Así que, bueno, en ese marco, a ver, yo realmente entendía que llevando la verdad como bandera, porque es una bandera íntegra, nosotros íbamos a poder prevalecer y no necesitaba ni de ningún contacto político ni nada por el estilo, porque yo fui con la verdad y mantuve silencio en estos 8 años porque entendía que ese era el ámbito. Ahora me doy cuenta que no, porque no tomaron en cuenta ninguna de las pruebas, no tomaron en cuenta la cantidad de pacientes operados que hubo, no tomaron en cuenta que en un momento hubo 2 arco en C, no 1, no tomaron en cuenta que efectores privados también mandaron en su momento pacientes al hospital público. Es el reino del revés, pero pasó eso en mi gestión. ¿Por qué? Porque antes era al revés, el municipio mandaba efectores privados,
pero ahí pasó. Y bueno, y esos 6.500 pesos de dinero que se invertían por paciente, derivándolo a privado, quedaban en poder del municipio porque seguía prestando un servicio, porque tenía aparatología de alta complejidad y porque se iba avanzando. Y también quiero decir que en la licitación pública número 1, porque también se dijo cómo las ambulancias, conseguimos 3 ambulancias 0 kilómetros de alta complejidad por otros mecanismos que no tienen que ver con eso, se registran en patrimonio, pero el subsidio era para aparatología médico hospitalaria. Y respecto al comodato, me llama mucho la atención que el presidente de la comisión golpista, de la comisión investigadora, el señor Isín, que ocupa 2 cargos al mismo tiempo, ocupaba en ese momento, y yo lo denuncié, porque era concejal y era gerente de la usina, estaba en los 2 lados del mostrador al mismo tiempo, cuando se le pregunta en la declaración testimonial, no sabía del comodato el señor. Para levantar la mano, para destituir a un intendente y burlar la voluntad popular, fue rapidísimo. Ahora, para averiguar las cosas como se tienen que averiguar, más lento que patada de astronauta. Realmente un desastre, es una vergüenza. Horacio, ¿cuál es la sensación que tenés teniendo en cuenta que primero te destituyó el Consejo Deliberante, luego la Suprema Corte avala esa decisión y ahora esta condena penal que estás apelando? ¿Cuál es la sensación? No, primero el Consejo Deliberante, hizo un juicio político. Evidentemente el tema era político. El Consejo Deliberante, cuando reúne los 2/3 de los concejales, puede acusar y los mismos que te acusan te juzgan. Hubo colusión. El germen de Cambiemos sale de acá de Necochea, aunque parezca increíble, pero es así. Fíjate que el momo radicalismo, el partido FE y el radicalismo, confluyen para perjudicar a el gobierno de aquel entonces, que era el nuestro, que veníamos realizando muchas cosas, la 42, la 91, el puente colgante, que me acuerdo me ponían un almanaque con crucecita, pero lo hicimos, les guste o no, lo hicimos. Después, hay cuestiones que exceden a lo que es, por eso yo te decía, yo realmente fui con la verdad y para mí con la verdad alcanzaba. Evidentemente no, porque en determinados estamentos solamente con la verdad no alcanza. Vos tenés que tener algo, por ejemplo, vos decís la Corte de Provincia, porque la de Nación apeló al artículo 280 y dijo que no era algo de gravedad federal, en consecuencia se lavó las manos. Pero la de Provincia, la doctora Falvo, le pasaba la información al Consejo Deliberante 10 días antes y yo, que era el interesado, no sabía nada. Hay que ser y parecer en todo esto, y fundamentalmente creo que obedece a algunas cuestiones que no son como deben ser. Y esto otro es lo que te digo, Hugo, realmente no tuvo en cuenta ninguna de las pruebas que nosotros le presentamos, que son más que claras, ninguno de los testimonios que hubo ahí. Mirá que desistimos de presentar testigos nosotros, porque en definitiva estaban declarando, por eso decía que bueno sería que lo hubiesen filmado, estaban declarando todos a favor de la verdad, no de Horacio, de la verdad, porque de eso se trata ahora, a favor de la verdad. El camino que vas a continuar ahora, como dijimos previamente, es el tema apelar. ¿Y esto cómo ha repercutido en lo personal y en lo laboral? Y en lo laboral sigo desarrollándome la tarea docente. Y acá sí, porque vos hablas de laboral y la verdad que yo no... Hablamos del Consejo Deliberante de aquel entonces, del Consejo Golpista, como si fueran carmelitas descalzas. Y yo los veo a todos en una calecita que va de la Municipalidad del Puerto de la Usina, y algunos después terminan como asesores siendo ñoquis de determinados políticos sin laburar en nada, pero cobrando un sueldo. Entonces, eso me parece muy importante tenerlo en cuenta a la hora de ver quiénes son los que juzgaron, los señores que juzgaron. Desde un concejal inhábil que tenía 2 cargos a la vez y ocupaba 2 lados del mostrador al mismo tiempo, a esto. Lo laboral mío, yo desde entonces... Desde el 1 de octubre del 2015 volví a las escuelas porque peleé hasta ese entonces para que se respete el voto popular en Necochea, que me tocaba encarnarlo a mí, pero me parecía que era la forma de honrar ese voto popular. Y bueno, ahí fui haciendo trabajos fuera de las escuelas, pero a partir del 1 de octubre estoy ahí, y bueno, y ahora hay que ver en función de esto y de las apelaciones, pero fundamentalmente sigo trabajando como docente, que es el ámbito en el que yo me desenvuelvo. Desde el punto de vista político y como funcionario municipal, ¿te haces alguna autocrítica, Horacio? No, mirá, con el diario del lunes siempre nos hacemos autocríticas, Hugo, porque a veces te preguntan, che, Horacio, pero mirá, si tenías que hacer tal cosa...
A mí por ahí me cuestionan determinada gente que estuvo. Yo fui leal a un proyecto político. En su momento, desde el gobierno central me dijeron, nuestra gente en la quinta sección electoral es esta. Yo cumplía rajatabla con todo porque entendía que era beneficioso para la comunidad del distrito de Necochea, en el gestionar, en el conseguir cosas. Y por supuesto que ahí, por ejemplo, en eso, te digo la verdad, yo siempre digo que más vale un mal general que dos buenos generales, y cuando hay mucha gente que está, o agrupaciones, o operadores políticos, o lo que sea, terminan haciendo cualquier cosa. Entonces, esto hay que acotarlo mucho más. Desde lo político, sí, eso, una acotación en eso, y no tener en cuenta tanto esas cosas, porque después el que pone la cara ante determinadas situaciones es uno, y bueno, me parece que es importante fundamentalmente para respetar el voto popular. ¿Sentiste en algún momento que te soltaron la mano quienes te apoyaron en su momento o te impulsaron? Sí, por supuesto, más que me soltaron la mano, fueron parte del golpe. Roberto Porcaro fue parte del golpe institucional en Necochea, Hugo. Fue parte del golpe institucional. A ver, esto es así, y a mí me importa 3 quinotos que se enojen. Yo hace 8 años que no hablo con ellos. No me interesa. A mí me interesa llegar a la verdad. Y llegar a la verdad pasa por avanzar en torno a lo que fue, a lo que ocurrió, y en función de eso que se demuestre. Y esa es mi lucha. Es una lucha de una bandera íntegra por el honor que me concedió la ciudadanía. Porque por más que digan lo que digan, la ciudadanía votó un proyecto político, y ese proyecto político en ese momento el que ponía la cara era yo. Obviamente que sí, y bueno, ahí está una de las cosas que me parece importante remarcarlas. Bien, había escuchado esta declaración en cuanto a Roberto Porcaro, y en su momento Gustavo Florentín, que también formaba parte del proyecto, declaró que ponía las manos en el fuego por tu honestidad, eso lo dijo, tal, creo que fueron esas palabras que utilizó, pero que habías equivocado de adversario. Bueno, no, esta es otra cuestión, pero no, yo sé muy bien, he estado 8 años y medio padeciendo muchas cosas, y fundamentalmente sé muy bien lo que digo, sé muy bien las cosas que me pasaron. A mí me pusieron una bomba de fabricación casera, en mi casa no investigó ningún fiscal. El sábado 15 de junio del 2013 me rompió todos los vidrios de la ventana del living, un montón de cosas, nadie investigó. Se metieron 2 personas a mi casa una noche, estuvieron 4 horas, y después me dijeron que la operadora del 911 se había dormido. Entonces hubo varias cosas muy, muy raras en torno a todo esto, de verdad. Pero yo voy a seguir peleando por esto. ¿Por qué? Porque en definitiva es lo justo, y Necochea se merece saber la verdad. Yo quiero que por eso insisto, qué bueno hubiese sido que eso se pueda filmar, todos los testimonios, que puedan ver todo esto. Claro, bueno, ahí jugó un rol la pandemia que hizo que no se pudiera estar en forma permanente. Claro. Durante el juicio, ¿no? Claro. De hecho, tuvimos que tomar algunas imágenes por momentos y luego remitirnos a hacer algunas notas, y posteriormente estar el día donde se dio a conocer la sentencia. Claro. Yo lo que estoy muy tranquilo, porque en definitiva, más allá que no se hayan tomado las pruebas y se haya remitido a la investigación del Consejo Deliberante, que fue paupérrima, bueno, todos los testimonios, todas las pruebas que nosotros pusimos, marcan que no solamente que no hubo dolo ni perjuicio económico, y que hubo beneficios para el municipio, teniendo en cuenta todo lo que yo te decía, lo del comodato, que lo consideran como, no, el comodato no, porque tendría que haber cobrado una multa, sí, pero la multa eran 24.000 pesos, con el comodato, el valor del arco en C depositado en las arcas municipales, el arco en C funcionando, no tercerizando, más el subsidio de 2 millones de pesos, estábamos en 4 millones, digo, ¿cuál es el delito? No lo entiendo. Y de hecho también el fiscal había hablado con mi abogada, pues le dijo en un momento, la verdad que acá administración fraudulenta no veo. Por ejemplo, el fiscal actual. Vendersky. Claro. Entonces, vos decís, pero ¿esto qué es? Es lamentable, y si a mí me pasa esto, que de pronto tengo la posibilidad de venir acá y explicar, hay muchas personas que no tienen esto. Entonces, ¿en manos de quiénes estamos? Horacio, ¿querías agregar algo más? No, simplemente, Hugo, agradecerte muchísimo el espacio. Realmente es un gusto estar acá. Estuve en el primer programa de Ciudadano, que fue el 25 de octubre del 2011, el primer invitado, y casualmente estábamos hablando y me decías que ese también es tu
tu aniversario acá en el canal. Exactamente, el 25 de octubre se cumplen 20 Y años. ¿sabés por qué me pone muy contento, Hugo? Porque más allá del afecto y todo lo demás que yo tengo por vos, porque sos una buena persona y sos un tipo creíble, un periodista muy creíble, Bueno, gracias. que pregunta lo que el televidente quiere saber. Por eso Y te eso había- para mí vale mucho. Por eso te había advertido que a pesar de la amistad iba a preguntarte a fondo lo que correspondía. Todas las entrevistas que hemos hecho han sido así y han sido las preguntas más lindas para responder, a veces difíciles. Claro. En este caso las más lindas porque yo quiero que se llegue a la verdad, pero habla de tu honestidad intelectual con quienes están mirando del otro lado del televisor y eso vale mucho. Gracias, Horacio, Gracias a vos. por estar aquí esta noche, como yo te había invitado previamente que no habías podido venir antes. Gracias. Gracias a vos y un abrazo a todos los televidentes. Así habló Horacio Telechea diciendo su verdad acerca de lo que sucedió con respecto a su administración y este juicio que se llevó a cabo en los últimos días. Pausa comercial y vamos a escuchar a legisladores provinciales. Cámara Comercial e Industrial Necochea. Asesoramiento jurídico, impositivo, contable y laboral, bolsa de trabajo y una serie de servicios para beneficio de sus asociados y de la comunidad necochense en general. Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC, Secretaria General Jorgelina del Mazo. Calle 66, 3178, teléfono 52 6840. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín 1471, teléfono 43 66 31. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos. Desde siempre al servicio del productor agropecuario. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Semillas, fertilizantes, agroquímicos, nutrición animal, acopio de cereales. Asociación de Cooperativas Argentinas no se detiene, siempre en pos del cooperativismo nacional. Cámara Comercial e Industrial Necochea. Asesoramiento jurídico, impositivo, contable y laboral, bolsa de trabajo y una serie de servicios para beneficio de sus asociados y de la comunidad necochense en general.
Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC, Secretaria General Jorgelina del Mazo. Calle 66, 3178, teléfono 52 6840. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono, Diagonal San Martín 1471, teléfono 43 66 31. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos, desde siempre al servicio del productor agropecuario. Bien, continuamos aquí en El Ciudadano. Vamos a escuchar ahora a Natalia Sánchez Jauregui, que es diputada provincial por el partido FE, es oriunda de la ciudad de Necochea y reside en San Vicente, en el Gran Buenos Aires, o AMBA, como se denomina en la actualidad. Escuchemos. Bueno, Natalia Sánchez Jauregui, en principio pasando unos días aquí en tu ciudad de origen. Hola, sí, buenas tardes. Sí, acá estamos disfrutando de la belleza natural que tiene Necochea, pero la verdad he venido en misión de trabajo y bueno, aprovechar a tomar un poquito en esta mañana de aire y ver el mar que tanto amo. Bueno, ¿cómo está llevándose adelante la tarea legislativa en el marco de la pandemia? Bueno, como saben, yo soy presidenta de un unibloque del partido FE, el cual me requiere que esté todas las sesiones de forma presencial, salvo esta y la anterior que bueno, ayer hice desde la Secretaría de Turismo la sesión en forma remota, así que hemos venido cumpliendo cada 15 días, ya van más de 11 sesiones y bueno, un desafío enorme porque ustedes saben que asumí en diciembre, soy la única mujer presidenta de un bloque, así que labor parlamentaria y todo me toca ser la única mujer y son desafíos y también aprendizajes porque uno cuando milita y más allá de haber sido secretaria general de un municipio, concejal, cuando uno va asumiendo distintas responsabilidades ve de adentro cómo son las cuestiones políticas y bueno, ahí veo que realmente entre los dos bloques mayoritarios se llegan a acuerdos y es muy difícil, digamos, tener un buen proyecto y que sea aceptado. Hay más mezquindades políticas que realmente pensar en los bonaerenses. Eso, como militante de toda la vida, obviamente me lleva a una decepción, pero no tengo muy buen diálogo con el Ejecutivo Provincial, con el Ejecutivo
de acá, del local, y los intendentes que están como el de San Pedro. Y es un gran desafío con los concejales de nuestro espacio político, estamos trabajando, están presentando en los consejos deliberantes el apoyo a mis proyectos presentados. Y bueno, es un desafío más de los tantos que a lo largo de los más de 20 años que milito y trabajo política y gremialmente me ha tocado transitar. ¿Has tenido oportunidad de dialogar con el intendente Arturo Rojas? Sí, hemos estado el día de la fundación de Necochea, que lo acompañé, y hemos estado charlando. En estos momentos sé que están a full con el tema del casino y bueno, ahora ayer compartí una reunión con la Secretaría de Turismo, con los clubes, y hoy voy a ir porque voy a acompañar un proyecto para embellecer la estación de piscicultura. Que obviamente que cuando vengo tengo chicos chiquitos que les encanta ir y resaltar el gran trabajo que hacen los empleados municipales, ¿no? Porque como cuentan y digamos la historia y los peces, les hablan a los chicos y la verdad que el empleado municipal nunca es resaltado su trabajo y en esta ocasión y hacen el mayor esfuerzo para que Necochea se vea y reciba a los turistas siempre mejor. Y creo que Arturo en esto ha hecho la diferencia que no se había hecho en un montón de años, de reconocer que los trabajadores tienen que cobrar en tiempo y forma, y bueno, ya es un buen comienzo para después poder pensar una ciudad distinta. Mencionaste el tema del casino. ¿Cuál es tu punto de vista respecto de la iniciativa que ha promovido el Departamento Ejecutivo necochense? Bueno, la postal del casino todos hemos tenido en nuestra niñez, la imagen de ese casino esplendoroso, de la pista de patín, de bailar, cuando yo iba a danzas, de bailar en ese teatro era como bailar en el Colón. Pero al transcurrir los años lo que teníamos era una postal triste, gris, y en el medio de toda la costa, digamos, toda la parte linda de Necochea es una imagen muy triste que era parte de esto que veníamos viendo los necochenses, de ver una ciudad que no avanzaba y que estaba estancada. Así que espero que se puedan poner de acuerdo y que juntos busquen el mejor proyecto para que ese lugar también sea viable económicamente, porque no es solo una cuestión, obviamente que a todos nos gustaría lo mismo, que era recuperar todo ese, pero bueno, hay que ser realista y no está dentro de las posibilidades y creo que va a salir el mejor proyecto. En cuanto a la labor legislativa, tiempo atrás presentaste una iniciativa que tenía que ver con la seguridad en los establecimientos rurales. ¿Podrías reiterar de qué se trata y qué tratamiento ha tenido? Bueno, el proyecto SOS Rural es un proyecto de una aplicación, en realidad se basa en la aplicación Google Maps, donde se geolocalizan los establecimientos y se le asigna un número, tipo una patente, y bueno, con eso se busca trabajar con el Ministerio de Seguridad, el SAME, la policía en cuestiones de violencia de género de la mujer, y que la gente que vive en el campo o en el interior de la provincia pueda acceder a los servicios que tenemos todos los que vivimos en la ciudad, de salud, de seguridad y bueno, y también en los temas de violencia de género. Hemos tenido avances, hemos estado reunidos con el Ministerio de Seguridad, de Desarrollo Agrario, y bueno, esperamos que pronto pueda ser. Hay algunos municipios que ya lo tienen, que ya lo utilizan, y lo que estamos buscando es la obligatoriedad y una herramienta común para que estén todos adaptados al mismo sistema. Y en esto he ido un poco más lejos, porque esto me ha llevado a ver el tema de conectividad en la provincia, de estudiar el tema, y pienso que este tema de la conectividad es uno de los puntos fundamentales en los que voy a trabajar. He tenido reuniones con otras provincias que la provincia entera tiene el sistema de conectividad y pueden llevar las universidades a cualquier lugar del interior de la provincia. Y lo que yo he visto como legisladora es que
tienen, casi todos los legisladores en sus letras de proyectos tienen como una mirada muy urbana, y el desafío que me he propuesto es que hay una provincia interior que es muchísimo más amplia, que hay una zona rural que es la que le da la fuerza económica a la provincia y que hay que trabajar por ello. Imagínate que uno se va en busca de Necochea cuando termina de estudiar, en busca de oportunidades, de estudiar, lo que significa para una familia todo ese dinero que habría que contabilizar, que es tener un estudiante viviendo en La Plata, en Capital, para que vaya a la universidad, en Bahía Blanca, en Tandil, que ese dinero a través de las herramientas que vienen para quedarse puedan hacer una educación a distancia universitaria, que puedan hacer una educación técnica y que puedan quedarse donde nacieron, obviamente si deciden hacerlo, pero no que sea una cuestión de ir a buscar oportunidades a otro lado. Así que creo que eso es realmente trabajar por la equidad, y en eso lo que resta del año es lo que me he propuesto hacer. También en las últimas horas presentaste una iniciativa que tiene que ver con la utilización de teléfonos celulares en la educación. No, lo que presenté es un proyecto para que los estudiantes y docentes tengan una tarjeta de datos. Sería agregarle datos móviles al teléfono para que puedan usar la herramienta, porque no todos pueden acceder a los sistemas de pagar mensualmente o muchos gigas, megabytes, no sé, mucho del tema, pero no pueden todos, y creo que si buscamos la equidad hay que empezar a darle las mismas herramientas a todos, porque después entonces no podemos pedir que avancen quienes no tienen las mismas herramientas. Mencionabas que tenías una visión que va más allá de lo urbano y lo rural, y quizás tenga que ver también con tu relación con un gremio como es la UATRE. ¿Cuál es la situación de esta entidad sindical a partir de la muerte, el fallecimiento de Ramón Ayala, su titular, hace muy poco tiempo? La situación es la normal cuando sucede. La verdad que estoy muy dolida. Nosotros en poco tiempo hemos perdido, no sé si llegan a 3 años, hemos perdido 2 grandes dirigentes de nuestra organización, y bueno, hay un estatuto que cumplir, hay un secretario adjunto, y siempre, como decía Momo, orgánicos y disciplinados a seguir llevando adelante la tarea que nos encomienda de defender los derechos de los trabajadores, como lo venimos haciendo hace más de 75 años de historia del gremio, y en mi caso más de 20 años en la organización. Muy bien, continuamos aquí en El Ciudadano, en el Café de Cierre. Estamos con Alejandra Fernández, que acaba de publicar Terruños, que es un libro donde habla de su familia en particular. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. Bueno, gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, tenemos allí sobre la mesa Terruños, sí, que es una obra. También tenemos otro que de la cual has participado, porque es una serie donde hay otros escritores, ¿verdad? Un proyecto que ideé y coordiné yo. Ah, bien. Sí, ahora vamos ya a hablar. Lo cerramos. Sí, sí. Bien. Nos vamos a mezclar. Vamos a empezar con Terruños. ¿Qué te llevó? Porque bueno, yo lo estuve hojeando rápidamente, no he tenido tiempo de leerlo detenidamente, pero bueno, un poco es la historia de tu familia, y también es la de sintetiza o es un símbolo de lo que son las familias de muchos españoles en este caso que vinieron a la Argentina, ¿no? Sí, en general todos provenimos de algún inmigrante, así que es el reflejo de cualquiera de nosotros. Uh-huh. El libro en sí no es la genealogía, sino el camino que yo transité mientras fui haciendo la genealogía, las cosas que fui descubriendo y mis emociones en general. Y lo voy matizando el libro está matizado con fotografías que respaldan el texto, digamos, y algunas infografías, y después... Ahí estamos viendo algunas fotografías. Sí, esos son mis padres. Bien. Cuando se comprometieron, que eran muy jovencitos. Bien. Y también incluyo poemas y algunos relatos cortos. Bien. Pero más que nada lo desarrollo como un diario, digamos. Lo empecé a escribir en diciembre del 2019,
aunque por ahí voy para atrás porque la investigación empezó muchos años antes, voy contando algunas de las cosas que me fueron sucediendo en el camino, descubrimientos que fui haciendo, cosas que me hicieron avanzar, otras que me hicieron detenerme y decir, bueno, yo dejo acá. ¿Tuviste alguna dificultad en algún momento porque alguien te preguntaba por qué querés averiguar la vida de los muertos? Sí, eso me lo dijeron muchas veces junto con qué vas a encontrar con ese apellido. Claro, Fernández, nada menos. Sí, pero bueno, yo encontré al Fernández que a mí me interesaba, que es Manuel, mi abuelo. Sí, me han dicho muchas cosas, pero bueno, se ve que soy bastante cabeza dura y muy perseverante porque yo seguí igual. Y fuiste encontrando sí. Hilos conducentes. Sí, sí. A veces parecía que llegaba a ninguna parte. La sensación era que se acabó acá, no encuentro nada. Y mientras venía para acá estaba pensando, porque digo, si me pregunta cuándo empecé a investigar, te podría decir que hace 10 años, pero vengo recopilando información desde chica. Bueno, tuviste a alguien que te dio mucha información, que fue tu mamá. Mi mamá. Mi mamá es una gran historiadora en sí misma, porque a través de todos los relatos de historias familiares, eso me permitió ir hilvanando historias. Algunas las pude corroborar y documentar, y otras, bueno, quedaron ahí en parte de la leyenda familiar. Claro. Y se incrementó ese deseo de ansia de encontrar datos y la historia de tu familia a partir de ya no contar con tus dos padres. Claro, porque digamos, de alguna forma a uno le parece que siempre los tiene como una fuente de referencia, que es más, a veces digo, ay, ¿por qué no está la mamá para preguntarle tal cosa? Porque tenía una memoria prodigiosa. Pero también me di cuenta como que lo que yo sabía de mi familia estaba desbalanceado, porque de la parte materna sí contaba con mucha información, y de la parte paterna llegaba hasta el nombre de mi abuelo y no sabía más que el nombre, la fecha de nacimiento y que había nacido en La Coruña. Nada más. Nada más. Y que había estado en una guerra. En una guerra, no sabemos. Y una de las primeras cosas que pude averiguar fue en qué guerra había participado. Que fue en 1909. Sí, la guerra de África. Bueno, ahí le habían otorgado una medalla y bueno, también pude identificar qué medalla era. En un momento determinado del libro revelás que al obtener un dato terminaste llorando junto a la computadora notebook. Sí, es que me pasó muchas veces de descubrir cosas que no sabes ni cómo manejarlas. Por ahí ver que a una abuela de mi hermana le habían cambiado el apellido cuando tenía 2 años, que mis bisabuelas eran las dos casualmente hijas de segundo matrimonio, todas cosas que no desconocía y que me hacían como la emoción, digamos, ganaba y terminaba en llanto. La emoción más fuerte, perdón que siga yo hablando verborrágicamente, fue cuando llegué a mi casa y encontré un sobre con el escudo que yo dije, me mandaron una carta de la Sociedad Española, pensé. Claro. No, me mandaron el acta de nacimiento de mi abuelo. De los tantos lugares que yo mandé mail, en alguno acerté y me mandaron el acta de nacimiento del municipio de Sobrado. Si te escucha alguien que por ahí está interesado o interesada en comenzar a averiguar datos filiatorios de la familia, ¿qué le dirías? Bueno, primero que se arme de mucha paciencia, porque no todo, como lo mismo que le dije a mi hijo, no, acá 2 más 2 no es 4. A veces queda pendiente algo y después lo suma 4. Yo usé la plataforma de la página Family Search de la Iglesia Mormona, que tiene una base de datos mundial fantástica. No me ayudó mucho en el tema de España, porque España tiene una cuestión de confidencialidad de datos, una cosa así. Así que no conseguí mucho, pero sí me sirvió como para ir orientándome. Claro. Y creció mucho el árbol, o sea, yo acá no lo muestro completo el árbol, solamente la rama de mi abuelo paterno, que es donde me orienté, pero está muy grande, hay mucha gente que ahora tiene nombre y apellido. Y escribir, Alejandra, que es algo que
te interesaba desde antes? Porque una cosa es averiguar algo para uno y luego volcarlo, en este caso a través de un libro y previamente habiendo impulsado el proyecto al que hicimos referencia previamente. ¿Cuándo te comenzó a interesar el hecho de leer, el hecho de la literatura, de escribir? En el 2003 fue cuando empecé a ir a los talleres literarios de la Escuela de Arte. Bien, de hecho, María Cristina Martínez Texans hace el prólogo del libro, ¿verdad? Sí, muy generosamente cuando le ofrecí hacerlo, bueno, accedió y para mí es un mimo al alma porque, bueno, yo le tengo gran afecto. Y fui durante 4 años más o menos al taller. Y ahí donde descubrí, bueno, que podía escribir, puedo, obviamente lo hago, pero expresarme. Claro. Sí, Fue un trabajo muy intenso porque leímos muchos autores de diversos países, no solamente argentinos, y bueno, ir a producir y producir y producir. Básicamente muchos poemas. Bien. Algo de cuentos también hice, pero mucha poesía y lo voy a retomar porque me gusta y me parece que es súper creativo. Bien. Por ahora estoy descansando porque he tenido mucha producción en estos últimos meses. Bueno, y siempre seguís trabajando, ahora en la faz periodística, ¿estás haciendo en qué sección del diario Ecos Diario? Ahora estoy en la redacción general, porque por la cuestión COVID no tenemos espectáculos y no hay actividades culturales ni artísticas. Yo estaba en las secciones de espectáculos y arte. Claro. Así que bueno, estoy en la redacción general y haciendo notas de todo tipo. Bueno, recordemos que ingresaste en principio como correctora del diario, ¿verdad? Sí, yo tengo 2 etapas en el diario. En la década del 80, hace mucho, fui administrativa. Un periodo muy corto. Después formé mi familia y en el 92 más o menos volví como correctora. Luego pasaste al archivo. Correctora, conjuntamente con la corrección también me dediqué al archivo, hice un curso que me perfeccioné en el tema y porque la idea era modernizarlo el archivo y quedó trunco el proyecto. Y en 2011, creo que fue, fines del 2011, pasé a la redacción. Ya había hecho algunas notas históricas, siempre basándome en temas del archivo, y bueno, después pasé a la redacción. ¿Y qué tal? ¿Te gustó el periodismo, ejercerlo? Bueno, por ahí nos veías a nosotros en su momento trabajando, sí. Pero bueno, ahora era ya pasar a hacer también la tarea, ¿no? Y al principio me asustó un poco, porque eso no es lo mismo estar en contacto así directo con la gente y después producirla la noticia. Claro. Creo que fui una bendecida al ir a la sección de cultura porque son todas notas positivas, todo es para adelante, todo es bueno, así que me gratifica muchísimo y aparte, como generalmente se trata de artistas independientes, darle una ayuda. También hay un sector que tiene que ver con el género, ¿no? ¿Verdad? De la página, el perfil de mujer lo haces vos. Eso lo hago yo, sí, sí, también. Donde siempre hay una figura desde el arte, el trabajo, cualquier rubro, cualquier oficio, cualquier actividad, ¿verdad? Sí, hay que una emprendedora, una mujer que tenga alguna iniciativa, que tenga proyectos, ganas de hacer cosas y siempre se encuentran. Siempre se encuentran, sí. No hay que buscar demasiado. Por ahí ahora que está más quieto el tema artístico y eso se ve menos. Claro. Pero todo el tiempo están haciendo cosas, están generando cosas. Bien, el último párrafo tiene que ver con, para que describas en qué consistió el proyecto que impulsaste. El proyecto que impulsé era de poemas colectivos y después de 40 días de escribir consecutivamente nació este libro, Enlazados, el primer libro. Poemas colectivos. Participaron alrededor de 60 personas y lo presentamos. Aquel también, Terruño, lo presenté a los 12 en la Feria del Libro, que se hizo virtual, con un día de diferencia. Y ahora, en poco tiempo más, va a salir el segundo libro de poemas colectivos que se llama Abrazados, que ya es el cierre del proyecto. Que lo ideé y lo coordiné yo durante todo este tiempo. Así que productora también. Y bueno, y me ocupé de la edición de los libros, que también están hechos acá en Necochea, todo producto local. Bien.
Alejandra, muchas gracias. Se nos termina el tiempo. Estiraron televisión para decir una frase reiterada. Gracias. Gracias a todos. Muy bien, así con Alejandra Fernández llegamos al final de un nuevo programa El Ciudadano. Nos reencontramos el próximo miércoles, como siempre, a partir de la hora 21. Nos quedó pendiente la nota con Maximiliano Abad, que fue realizada vía Zoom en la tarde de hoy, y la difundiremos el próximo miércoles. Abad es el presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical. Estamos hablando de la Cámara de Diputados de la provincia. Hasta el miércoles.